Hay algo en la narrativa oficial de esta guerra que no encaja y que el Pentágono no ha explicado con suficiente claridad. No es el número de bombas lanzadas, no es el número de objetivos destruidos. Es esto, la coalición más poderosa del mundo, con los cazas más sofisticados de la historia de la aviación militar, ha perdido aviones en combate sobre el Golfo Pérsico. Y la historia de cómo se perdieron, bajo qué circunstancias y qué dice eso sobre el verdadero equilibrio de fuerzas en este conflicto, es una de las más importantes y menos explicadas de esta guerra. Quédate conmigo, porque lo que sucedió en el espacio aéreo sobre el Golfo en las últimas semanas no es solo la historia de aviones derribados, es la historia de la guerra asimétrica en su forma más cruda y de por qué un misil de $2 millones puede cambiar el cálculo estratégico de una superpotencia. Estamos a 25 de marzo de 2026, 26 días desde el inicio de la Operación Furia Épica. En ese tiempo, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y la Marina, junto con la Fuerza Aérea Israelí, han operado en un espacio aéreo que ningún adversario había sido capaz de desafiar de forma sostenida en décadas. Los F-22 Raptor, los F-35 Lightning II, los F-15E Strike Eagle, los FA-18 Super Hornet y los B-2 Spirit representan la cúspide de la tecnología aeronáutica militar disponible en el mundo. Cada uno de esos aviones fue diseñado para operar con supremacía en entornos de defensa aérea avanzada. Fueron construidos precisamente para este tipo de conflicto, y algunos de ellos no regresaron a sus bases. Para contar esta historia con rigor, comenzamos por el primer día de verdad crítico, el 1 de marzo de 2026, el tercer día del conflicto. A las 23:03 hora del este de ese domingo, 3 F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre territorio de Kuwait. El Comando Central del Ejército de los Estados Unidos, CENTCOM, emitió un comunicado formal horas después, recogido por la agencia EFE, La Patilla, ABC Paraguay y múltiples medios internacionales. Los 3 cazas fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes, en lo que el Pentágono describió como un incidente de fuego amigo. Los 6 aviadores estadounidenses que tripulaban los 3 aviones se eyectaron a tiempo y sobrevivieron, aunque fueron hospitalizados en condición estable. Ese comunicado oficial cerró, en teoría, la cuestión. Fuego amigo, error kuwaití, caso cerrado. Pero la historia era más complicada de lo que ese comunicado sugería. Los medios iraníes, incluyendo la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmaron esa misma mañana que un caza F-15E estadounidense había sido alcanzado y derribado por la defensa aérea de la República Islámica de Irán. La versión iraní decía que el avión intentaba violar el espacio aéreo iraní y fue neutralizado sobre el estrecho de Hormuz. El general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, salió a desmentir esa versión y confirmó la investigación sobre el fuego amigo kuwaití. Irán insistió en su versión. ¿Qué ocurrió realmente? La investigación oficial estadounidense concluyó que los sistemas de defensa aérea kuwaitíes confundieron los 3 F-15E, que regresaban de una misión sobre Irán, con proyectiles iraníes en medio del caos de un combate activo que incluía ataques de aviones iraníes, misiles balísticos y drones simultáneos. Esa confusión, en un entorno de saturación de amenazas aéreas, es una de las formas más antiguas y más costosas de error en la guerra moderna. Se llama fratricidio de combate. Y ocurre cuando la densidad de amenazas simultáneas supera la capacidad de los sistemas de identificación amigo-enemigo de operar con fiabilidad completa. Hay una versión adicional que algunos medios señalaron sin confirmar, que el piloto kuwaití que ejecutó los disparos podría haber actuado deliberadamente. Esa versión no fue confirmada por ninguna fuente oficial y fue rechazada por el Pentágono. Sin embargo, el episodio subrayó algo que los analistas de seguridad llevan años señalando: la gestión del espacio aéreo en un conflicto que involucra a múltiples fuerzas de distintas naciones en un área geográfica compacta, como el Golfo Pérsico, es uno de los desafíos de coordinación más difíciles de la guerra moderna. Pero eso fue solo el primer capítulo. El 5 de marzo, el Cuerpo de los Guardias de la Revolución Islámica volvió a proclamar que su defensa aérea había derribado un caza estadounidense, esta vez cerca de la frontera sur de Irán. El Imparcial, publicación española, recogió el comunicado completo. La defensa aérea de Irán abatió un F-15E de Estados Unidos cerca de su frontera sur. Washington rechazó esa versión de forma categórica, calificando la afirmación de infundada y falsa. Y el 19 de marzo, en el 20º día del conflicto, ocurrió algo que ningún analista militar anticipaba como posible en las condiciones de esta guerra. Un F-35 Lightning II, el caza de quinta generación más avanzado del arsenal de los Estados Unidos, fue alcanzado por un proyectil sobre el espacio aéreo iraní. El avión resultó averiado,
pero el piloto logró salir del espacio aéreo hostil y posar el avión de emergencia en una base no revelada en Oriente Próximo. El piloto sobrevivió sin heridas graves. La fuente de esa noticia no fue Irán, fue la CNN de los Estados Unidos, que citó a un portavoz del Comando Central, Tim Hawkins, confirmando que el incidente estaba bajo investigación. Eso es significativo. No fue Teherán anunciando una victoria. Fue Washington admitiendo que su avión más avanzado había sido alcanzado por primera vez en combate en toda la historia operativa del F-35. Quédate conmigo. Porque esa última frase merece un momento de pausa y de análisis real. El F-35 fue diseñado con tecnología furtiva de generación 5 que reduce su firma radar hasta niveles que los sistemas de defensa aérea convencionales tienen grandes dificultades para detectar. Su desarrollo costó más de $400 mil millones en total a lo largo de décadas, el programa de armamento más costoso de la historia de los Estados Unidos. El precio unitario de un F-35A, la variante de la Fuerza Aérea, ronda los $82 millones en su configuración más reciente, y fue alcanzado por un sistema de defensa aérea iraní cuya naturaleza exacta no fue confirmada públicamente. ¿Cómo es posible? La hipótesis más probable, según los analistas de defensa consultados por la Fola Press en el análisis publicado por Santa Portal, es que el F-35 fue alcanzado por fuego antiaéreo. Eso puede incluir misiles tierra-aire de corto o mediano alcance, lanzadores portátiles tipo Manpads, o sistemas fijos que sobrevivieron a semanas de bombardeos debido a su movilidad o a su ubicación en terrenos difíciles. La altitud a la que volaba el F-35 en ese momento no fue confirmada públicamente, lo que hace imposible determinar desde afuera el tipo exacto de sistema que lo alcanzó, pero la combinación de tecnología furtiva y operación a baja altitud puede reducir significativamente las ventajas de los materiales absorbentes de radar que hacen al F-35 difícil de detectar a mayor altura. El análisis del profesor de Relaciones Internacionales de la ESPM, Gunther Rutzit, publicado por Carta Global, sintetiza el dilema central de la guerra aérea en este conflicto con una precisión que merece ser citada textualmente. La estrategia asimétrica de Irán es, al calcularla, una guerra económica. La apuesta es más o menos quién va a quedarse sin munición primero. Si los americanos van a quedarse sin misiles antiaéreos o si Irán va a quedarse sin drones. Esa frase captura algo que los titulares sobre cazas derribados frecuentemente oscurecen. Lo que Irán está haciendo no es intentar dominar el espacio aéreo del Golfo. Sabe que no puede hacerlo. Lo que está intentando es que cada interceptación, cada caza averiado, cada sistema de defensa antiaérea agotado, cada misil antibalístico gastado para derribar un dron de $10,000, acumule un costo que eventualmente supere la voluntad política de Washington de continuar. El misil antiaéreo más común en el arsenal de los países de la coalición para defender sus buques y bases contra ataques iraníes es el SM-6, con un costo unitario de aproximadamente $4 millones. Para interceptar un dron Shahed 136, el más usado por Irán, cuyo costo de fabricación se estima entre $20,000 y $50,000, según datos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la coalición usa misiles que cuestan entre 50 y 200 veces más que el dron que derriban. Esa ecuación económica es el corazón de la estrategia iraní. No derribar F-22, no hundir portaaviones, forzar a la coalición a gastar recursos que cuestan 100 veces más que los recursos que Irán gasta para obligarla a usarlos, y hacerlo de forma sostenida durante semanas, en múltiples frentes simultáneos, en el Golfo, en el Mar Rojo, en el Mediterráneo Oriental, en el Líbano, hasta que la presión acumulada sobre los presupuestos de defensa, los mercados de seguros, las rutas comerciales y la paciencia política de los aliados en la región alcance un punto de quiebre. Quédate conmigo, porque hay un elemento adicional de esta historia que conecta las pérdidas aéreas con la dinámica diplomática que estamos viendo en este momento. Irán lanzó, según datos recogidos por Globo, casi 5,000 misiles y drones contra países del Golfo desde el inicio del conflicto. Cada uno de esos proyectiles requirió una respuesta del sistema de defensa aérea del país atacado. Kuwait interceptó, según el Ministerio de Exteriores kuwaití, 212 misiles y 384 drones hasta el 8 de marzo, en solo 10 días. Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos tienen sus propios conteos similares. Bahrein absorbió 3 oleadas de misiles y drones el 24 de marzo en un solo día. Los sistemas de defensa Patriot, Chada y SM-6 que defienden esas instalaciones tienen existencias finitas de interceptores, y la cadena de suministro para reponerlos, aunque robusta, no es infinita. Esa es la presión que Irán está ejerciendo, no sobre los cuerpos, sobre los almacenes, sobre los presupuestos, sobre la logística.
Y en ese contexto, la pérdida de aviones, sea por fuego amigo, sea por misiles iraníes, sea por daños en combate, cumple también una función narrativa. Cada avión que no regresa a su base o que regresa averiado es un dato que Irán difunde con amplificación máxima en sus canales propios y a través de las redes afines como una demostración de que la supremacía aérea de la coalición no es invulnerable, que el coste de mantener esa supremacía es real, que la guerra no es tan unilateral como los comunicados oficiales de Washington sugieren. Esa narrativa tiene consecuencias prácticas. Bloomberg reportó el 24 de marzo que los países del Golfo están considerando entrar directamente en el conflicto del lado de la coalición si Irán sigue atacando su infraestructura crítica. Esa posibilidad cambiaría radicalmente el balance de fuerzas, pero también cambiaría radicalmente la naturaleza política del conflicto para sus propias poblaciones y para la comunidad internacional. Entrar en una guerra nunca es una decisión simple, aunque se tenga la capacidad militar para hacerlo, y el hecho de que los países del Golfo estén considerándolo, pero no lo hayan hecho, refleja exactamente la tensión entre la presión que Irán ejerce sobre ellos y el cálculo de lo que una escalada directa de su parte costaría políticamente. Hay otro elemento que la historia de los aviones perdidos revela sobre esta guerra: la coordinación entre las distintas fuerzas que operan en el mismo espacio aéreo. El incidente del 1 de marzo, cuando 3 F-15E fueron derribados por sistemas de defensa kuwaití, que los confundió con amenazas iraníes, no es solo la historia de un accidente. Es la historia de lo que ocurre cuando múltiples fuerzas de distintas naciones, con distintos sistemas de identificación, distintos procedimientos operativos y distintos ángulos de visión del campo de batalla, operan en el mismo espacio a alta velocidad bajo presión extrema. La coordinación de ese espacio aéreo saturado es uno de los mayores desafíos técnicos y humanos de este conflicto, y el costo de los errores en ese contexto se mide en aviones de $82 millones y en las vidas de sus pilotos. La Guardia Revolucionaria anunció el 22 de marzo, según Radio Band News, que las fuerzas de defensa de Irán habían producido una nueva generación de drones. Esa declaración, aunque no fue acompañada de detalles técnicos verificables, es coherente con el patrón que los analistas del IESES y del Center for Naval Analysis han documentado a lo largo de los últimos 5 años. Irán ha invertido de forma sostenida en capacidades de drones de largo alcance, misiles de crucero antibuque y sistemas de defensa aérea de generación reciente, precisamente para poder operar en el tipo de entorno que estamos viendo ahora. ¿Qué viene ahora? El viernes 27 de marzo vence el plazo extendido del ultimátum de Trump. 2.000 paracaidistas de la 81ª División Aerotransportada están en posiciones en la región. El plan de paz de 15 puntos fue rechazado por Irán. El estrecho de Hormuz sigue siendo el epicentro de la presión económica global, y el espacio aéreo sobre el Golfo sigue siendo un entorno donde los sistemas de armas más avanzados del mundo operan bajo condiciones que nadie diseñó completamente para este tipo de conflicto. La historia de los aviones perdidos, de los F-15E derribados por fuego amigo kuwaití, del F-35 alcanzado por primera vez en combate, de los sistemas de interceptación gastados a razón de $4 millones por dron de 50.000, es la historia más honesta de esta guerra. Es la historia de que la supremacía tecnológica nunca es absoluta y que el costo de mantenerla, en tiempo, en recursos y en vidas, es siempre más alto de lo que los comunicados iniciales sugieren. ¿Cuántos aviones más se pueden perder antes de que ese costo cambie el cálculo político en Washington? Nadie tiene esa respuesta todavía. Pero cada avión que no regresa a su base, de la forma que sea, acerca ese momento de cálculo un paso más. Si este análisis te ayudó a entender lo que está ocurriendo realmente en el espacio aéreo del Golfo, más allá de los comunicados oficiales, compártelo ahora mismo con alguien que necesita saberlo. Esta información requiere contexto técnico, historia y análisis detallado para entenderse correctamente. No aparece resumida así en ningún breve de noticias, y eso es exactamente lo que intentamos ofrecerte aquí. Volvemos muy pronto con las novedades más importantes del conflicto más complejo del siglo XXI.